Soy Pedro Gambús, soy consultor, o si me han hecho consultor senior lo agradezco y sería una sorpresa importante. Y trabajo en el departamento de anestesia, donde ejerzo mi tarea asistencial, y durante los 20 años que llevo en el hospital, pues también he desarrollado varios proyectos de investigación que han ido directamente vinculados también a mi tarea asistencial. Y lo que os voy a presentar, que es el desarrollo de la compañía Prediction, viene directamente de este esfuerzo de investigación que hemos realizado durante los pasados 20 años. 20 años, bueno, son como para pensar que ya no soy un joven emprendedor, cosa que también puede que salte a la vista ya, pero nos dan una trayectoria para pensar que nuestra experiencia puede contribuir a mejorar cómo controlamos a los pacientes y cómo tomamos decisiones que tienen relación con el cuidado de los pacientes. Y esto es lo que pretende Prediction, mejorar el proceso de la toma de decisiones hacia el cuidado de los pacientes, que está basado en la experiencia previa de una forma reactiva, es decir, observamos un cambio y en la mayoría de casos adoptamos una conducta, y queremos cambiar esto añadiendo una nueva dimensión al cuidado de los pacientes, que es la capacidad de predecir a partir del análisis de la información que hemos recogido. Prediction desarrolla soluciones de software como sistemas de apoyo a la decisión de forma predictiva para mejorar el cuidado de los pacientes. A partir de la información que recogemos y de métodos de análisis matemático también basados en inteligencia artificial, pero en sistemas de análisis de modelización clásica, somos capaces de predecir outcomes que son clínicamente relevantes para el cuidado de los pacientes en tiempo real. Y actualmente tenemos ya 2 productos predictivos, uno enfocado al entorno de la sedación y otro al entorno perioperatorio en relación con la anestesia general, listos para ser comercializados. Como he dicho, tenemos una vertiente asistencial y una vertiente de investigación. Y esta unión asistencial e investigadora es lo que nos da las ideas para desarrollar los proyectos que llevamos a cabo a partir de la recogida de datos que llevamos a cabo de manera enfocada al proyecto concreto que queremos llevar a cabo. No tenemos un gigantesco data lake del cual vamos cogiendo cosas en función de lo que se nos ocurre en el momento, sino que diseñamos y creamos los proyectos para un objetivo concreto y recogemos datos con mucha resolución, en según qué casos datos cada segundo, de forma que para cada paciente tenemos miles de datos y recogemos datos de miles de pacientes, lo cual nos da una potencia de análisis muy importante que solo con el número de data points que tenemos estimado que tenemos en nuestras bases de datos, cercanos a los 500 millones, nos da una idea del potencial que podemos extraer de estos datos. A partir de los datos y mediante métodos matemáticos también de alta performance, somos capaces de desarrollar modelos que serán capaces de predecir los outcomes de interés. En esta diapositiva muestro, por ejemplo, el modelo mecanístico que refleja la dinámica de los cambios de la hemoglobina en respuesta a una intervención quirúrgica para un paciente concreto. De esta forma, seríamos capaces de predecir cuándo un paciente puede necesitar una transfusión,
cómo esa transfusión va a cambiar esos niveles de hemoglobina y cómo afectará al curso temporal de la evolución de esos pacientes. Los modelos están orientados para explicar los outcomes, pero también están validados y actualizados de manera continua para ser capaces de emitir predicciones. Y estos modelos son los que constituyen el motor predictivo que está incluido en los algoritmos que generamos en predicción. Estos motores predictivos toman como input las señales que vienen de los pacientes a través de los monitores o de las respuestas que tienen, toman también como input las características de cada paciente, su peso, su edad, sus patologías, las medicaciones que está tomando, y muestran de manera continua la evolución de cada uno de los outcomes de interés. Cada segundo se pueden actualizar las predicciones en función de la densidad del outcome que estemos estudiando y también podríamos y podemos caracterizar el tiempo que tardaría para un efecto concreto en recuperarse este paciente. De esta forma, con las predicciones podemos tomar mejores decisiones. Si en este momento estamos donde el punto marca de probabilidad de apnea, pero el sistema nos predice que esa probabilidad va a ir creciendo, el clínico va a tomar la decisión de dejar de administrar el fármaco que puede producir esa apnea. Si por el contrario el sistema predictivo nos está diciendo que estamos dentro del rango aceptable, el clínico no tomará ninguna decisión porque el camino que ha optado es el adecuado. Prediction fue fundada en 2019 después de 4 años en los cuales estuvimos valorando el proyecto y la posibilidad de llegar al mercado. Somos 4 partners fundadores y en la actualidad nuestro equipo se ha incrementado con 3 personas más, una en el ámbito del desarrollo de negocio, en el ámbito también del análisis de datos focalizado más en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y también en el traslado de estas soluciones o estos algoritmos predictivos a el hardware en el cual queramos que se pueda mostrar. El hito fundamental de este proyecto tuvo lugar a finales del año 2020 y en el primer trimestre del 2021, que fue cuando decidimos salir y solicitar financiación para consolidarnos como proyecto y conseguimos que fondos de inversión, instituciones y sobre todo los entusiastas del proyecto, amigos, colaboradores, compañeros de trabajo, etcétera, completaran el importe que solicitábamos para llevar a cabo este proyecto. La verdad es que conseguimos los fondos con mucha rapidez, pero el desarrollo burocrático hizo que hasta 4 meses después de conseguir los fondos no se pudiera consolidar el proyecto. Con este dinero hemos conseguido consolidar el equipo, poner en marcha un sistema de control de calidad que es indispensable para que nuestros clientes, los potenciales clientes con los cuales ya estamos en contacto a niveles de decisión de compañías de monitorización y administración de fármacos de ámbito global, nos tomen en serio. Al mismo tiempo, hemos avanzado en la mejora de los 2 productos que antes he comentado. Hemos abierto nuevas líneas en nuestra área de desarrollo, en el pipeline, y estamos activamente buscando nuevas fuentes de financiación no dilutiva. Hasta aquí sería la parte bonita. Se coge una idea y se traslada a un ámbito en el cual la sociedad puede beneficiarse a través de relaciones comerciales de este proyecto. Pero, y ya se ha comentado en presentaciones anteriores, nosotros somos académicos y el mundo de los negocios es muy diferente
y hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para circular por el proceloso Valle de la Muerte, pero también para saber sortear con éxito los aspectos regulatorios, los comentarios de los abogados, las reuniones de boards, los presupuestos, los gastos, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Ha sido una exposición en pinceladas que creo que lo podríamos dejar aquí, pero estaré encantado si sale algún tema a relucir en las preguntas de entrar en más detalle. Gracias.